informados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros años. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Seré su presidente y le duela lo que le duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Daniel Pérez Murillo, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Querétaro, asevera que es momento de dejar a Cantaritos. El día de hoy se cumple un año de este atentado, uno de los atentados más dolorosos de Querétaro. Así le doy la bienvenida a este espacio informativo. Quédese con nosotros desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana le estaremos compartiendo la información más importante generada en el estado de Querétaro y por supuesto en el resto de la República Mexicana. Así que, si me lo permite, vamos arrancando rápidamente con un breve resumen informativo. Y ya le comentaba, justo el presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Querétaro dice que Cantaritos es una historia que hay que dejar en el pasado. A casi un año del suceso, el presidente enfatiza que fue un hecho aislado y que hoy en día la mayoría de bares y cantinas de la capital se han comprometido a cumplir con el decálogo de seguridad al grado de desembolsar de su propio bolsillo entre 40,000 y 80,000 pesos en las cámaras de seguridad que se han solicitado. Vamos a escuchar sus declaraciones. Fue parte de los compromisos que nosotros tomamos en el decálogo. Y al final lo que importa es la seguridad del cliente. Siempre lo hemos dicho, la seguridad del cliente y la seguridad de Querétaro. Queremos seguirnos manteniendo como una de las ciudades más seguras de todo México, ¿no? Mientras tanto, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, asegura que la estrategia de paz y seguridad implementada por la actual administración ha permitido mantener la estabilidad y confianza de la población. Esto lo menciona, por supuesto, a propósito de este año de distancia del ataque a los Cantaritos. Su declaración aquí. Va a haber medicinas en los hospitales del estado, seguridad que puedes buscar un trabajo y van a ser respetados tus derechos. Creo que es parte del ecosistema que tenemos. En otras informaciones, la aerolínea TAR México lanzó este fin de semana un vuelo directo Querétaro-Acapulco. Este vuelo estará disponible a partir del 4 de diciembre y tendrá 2 frecuencias por semana, los jueves y los domingos. Abelina López, alcaldesa de Acapulco Guerrero, asegura que este proyecto permitirá la recuperación total de la ciudad, esto después de los estragos que provocara el huracán Oris. Pero hay buenas noticias en Querétaro. El turismo de poco a poco se va reactivando a otras ciudades de la República Mexicana. Más de 4,000 boletos en One Way y 2,000 ida y vuelta. Entonces nos emociona mucho porque pues el arranque ha funcionado bastante y recordar que no nada más es algo que queremos que le vaya bien a Querétaro, sino que es una puerta al Bajío que nos conecta con el mundo. Hablando de informaciones de carácter político, a pesar de que, bueno, pareciera que el tema Morena de manera nacional comparten ciertas fracturas al interior del partido, aquí en Querétaro, la dirigente estatal de este partido de Regeneración Nacional habló luego de las declaraciones de algunos integrantes de Morena en Michoacán, y es que pese a que hay desacuerdos en aquella entidad entre morenitas, luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, Gisela Sánchez, la presidenta del Comité Estatal de Morena aquí en Querétaro, asegura que en esta entidad hay unidad y insiste que Juan Manso está utilizando la muerte de su hermano con fines políticos en lugar de pedir que las investigaciones se lleven a cabo de manera puntual. Dice: lo que sucede en Morena, Michoacán, no sucede en Morena, Querétaro. Escuchamos sus declaraciones. Unidad, lo que está
están trabajando toda la bancada de Morena es en unidad. Entonces, sí hay diversidad, somos muchos y muy diferentes, somos millones en todo México y aquí somos miles, y cada quien pues tenemos diferentes posiciones, ¿verdad? Pero todos coincidimos con los postulados de Morena. Y vámonos al municipio de Querétaro, que recién hace unos cuantos días anunciaba el propio presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, la proyección de un teleférico que estaría conectando la zona norte de la ciudad a una parte más cercana al centro histórico. Y el gobernador del estado este fin de semana se pronunció a favor de este proyecto llamado teleférico. Dice el gobernador que pues es una gran idea y que podría trasladar entre 7,000 a 400,000 personas desde San José el Alto a Plaza del Parque, ya le decía, una zona muy cercana al centro histórico de la ciudad de Querétaro. Dice el gobernador, es una gran idea, y así lo dijo. Es un proyecto que a mí me gusta mucho, es bajar toda la gente, son cerca, no sé si son 7,000 a 400 personas, no acuerdo, pero serían 3 partes, el proyecto que yo vi, viene desde San José hasta Plaza del Parque. Sería una gran idea porque vienen mucha gente, todo adulto mayor que tiene que estar subiendo, le cuesta mucho trabajo, el transporte público le cuesta muchísimo trabajo subir. Ojalá, es un proyecto bueno. De proyectos a proyectos, otro proyecto que está en la cartera del gobierno estatal y que pronto tendrán que tropicalizar, aunque, insistimos, hay una mala interpretación de la ley, ya lo platicábamos el viernes pasado con Enrique Uribarren, es a propósito de la ley de aguas, esta reforma que ha hecho el gobierno federal y que en breve se tendrá que tropicalizar en varios estados de la República Mexicana, evidentemente y consecuentemente en los municipios de cada uno de los estados de la República Mexicana. Querétaro no es la excepción y hoy ya se pronuncia el municipio de Huimilpan, otro de los municipios de la zona metropolitana, que asegura que tampoco cuenta con recursos para hacerse cargo del servicio de agua potable. Esto lo declaró Jairo Morales, quien es el presidente municipal de Huimilpan, y así se suma a otros municipios junto con el de la capital queretana, que ha declarado que no cuentan con infraestructura ni con recursos presupuestales ni humanos para hacerse cargo de la municipalización del servicio de agua potable y alcantarillado. Escuchemos. No, mira, mi equipo apenas está analizando precisamente la iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso Federal. Estamos viendo cómo viene la ley, sin embargo, sí te puedo adelantar que efectivamente pues no contamos con el recurso ni humano ni económico para poder llevar a cabo el servicio. Es por eso que se hace el convenio precisamente con la SEA y nosotros pues quisiéramos que siga brindando el servicio la SEA. ¿Y estos van a conocer los alcances y ver? Sí, estamos analizando, obviamente ahorita se presentó la iniciativa, me parece que apenas va a entrar en discusión y todo eso, entonces estamos analizando la iniciativa que presentaron, vamos a ver qué puntos trae a modificar y en base a eso poder emitir ya un criterio pues más objetivo y responsable, ¿no? Hay 3 municipios que ya han ofrecido terrenos para la construcción de la Universidad Federal Pública en el estado de Querétaro. Sin embargo, esto va a depender de las gestiones que realice el gobierno del estado con la federación, según lo dio a conocer el representante de la Secretaría de Educación Pública aquí en la entidad, Mauricio Ruiz Olaez. Escuchemos. ¿Dónde la intención es generar? ¿Qué es lo que buscamos? Es una universidad, no es una universidad rural, es una universidad que va a ayudar a muchísimos jóvenes. Hay una deuda histórica con el nivel educativo, sobre todo en universidades. Como ustedes saben, por ejemplo, la capital pues tiene 100 universidades, pero solamente 5 son públicas. Entonces, queremos reforzar la educación pública en media superior, y bueno, pues seguimos en diálogo. La idea es que ya este mes tengamos el predio para que en enero empiece la construcción y a mediados de año ya empiece la primera. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y antes de irnos al corte, le adelanto que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera presentó la Copa Mundial FIFA 2026. 3 países, 3 sedes en México, particularmente Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en donde se va a llevar a cabo el partido inaugural. Pero de todo esto
Vamos a tener los detalles un poco más adelante. Por lo pronto, nos vamos a ir a un corte de estación y regresando del corte comercial, le tenemos mucha información en esta jornada informativa. No se vaya. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Continúa. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 15 minutos y me da mucho gusto saludar aquí en cabina al diputado local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Arturo Maximiliano García. Mi querido Max, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Clau, muy contento de estar aquí contigo en tu cabina y pues otra vez, ¿no? Tener esta oportunidad porque la habíamos estado haciendo vía telefónica, ¿no? Para otro proyecto y la verdad es que es un gusto, Clau, como siempre, felicidades. Muchísimas gracias, mi querido Max. Y bueno, la manera de presentarte hoy en cabina, me parece, es a partir de tu chamba. O sea, es decir, hoy que estás dentro del Congreso del Estado, mi querido Max, las cosas cambian diametralmente, ¿no? De la manera en cómo venías haciendo política. Sí, es muy diferente, Clau, y debo decirte que obviamente ejerces más, pues un peso mucho mayor, ¿no? O sea, sí creo que, y una responsabilidad mayor, porque no es lo mismo decir cosas a veces al micrófono como un analista, como una persona que trata de aportar en ciertos temas, y otra es tener también la necesidad de definirte y actuar con respecto a lo más relevante que tiene un estado, que es su marco legal. Claro. A veces, Clau, y lo digo no para darnos más importancia a los diputados, sino para darle importancia a la función legislativa que va a ser permanente, Arturo Maximiliano García o no como diputado local, eso es lo de menos. De hecho, claro, yo voy a dejar sí. de estar, ¿no? Como todos, ¿no? Bueno, no lo sabemos porque te tocaría una reelección, ¿no? Claro, me refiero a que más temprano que tarde, y lo sé por experiencia porque ya había sido diputado, dejas de estar. Claro. Lo relevante es que quien hace, o las personas que se encargan de hacer las leyes, pues me parece que sí es algo que le tenemos que dar más atención, porque no hay nadie más, lo comento, esto para mí es obvio, ¿no? Como abogado, como gente que le gusta la política, pero no hay ningún otro poder que pueda hacer leyes, ¿no? Ya. Entonces, pues es lo que nos norma el día a día de nuestras actividades, todo, ¿no? Absolutamente todo, cuestiones de salud, cuestiones de orden de familia, ¿por qué no? Temas económicos, medioambientales, todo está regulado por una ley local. Y entonces, bueno, algunos se bajarán quizá a orden de reglamentos municipales, pero en una instancia que no pueden contradecir las leyes. Entonces, la verdad es que estoy contento, estoy consciente de la responsabilidad que es ser legislador, por segunda vez en este caso, pero la verdad es que sí es algo para mí que implica todavía una mayor responsabilidad que la primera vez que fui diputado. Sí, claro, además tienes más madurez política, sí, más madurez. Oye, eso espero. Al menos la edad al menos te genera algo, ¿no? Con algunas canas ya, ¿no? Al menos aparenta uno ser más maduro, pero no, sí lo veo muy entusiasmado de poderlo vivir otra vez y de involucrarte y de aportarte, digo, ya con iniciativas, con debate, con votación, pero insisto, bien consciente de que es una gran responsabilidad. Yo evidentemente represento un partido político, Morena, pero también estoy claro que el consenso es bien importante, ¿no? Hay que hablar con compañeras y compañeros. Claro que llegamos a tener puntos donde no coincidimos. Que este Congreso ha sido evidentemente un Congreso muy, no quiero decir fracturado, pero sí dividido en posturas, Max, y lo acabamos de ver la semana pasada. Sí, mira, la verdad, hay temas que evidentemente generan distancia, pero yo creo que son muchísimos más donde vamos a encontrar coincidencias, Okay. ¿no? La cosa es trabajar en ellas, siempre creo que también en los congresos, y esto es normal, cuando hablo de los congresos yo creo que es de todo el mundo, Claro. Habrá posiciones más, ¿por qué no decirlo? Inclusive radicales, ¿no? En pensamiento, en formas de hacer política, y algunas que lleven a los consensos, ¿no? Y todas son valiosas y hay que trabajar en todas ellas, ¿no? Pero sí, la semana pasada tuvimos uno de esos
uno de esos temas, ¿no? Uno de Quizá esos el tema temas. más complicado. Efectivamente, Max, uno de los temas más complejos que además ya tiene mucha historia en Querétaro. Es decir, en el 2009 comenzaron estos debates, en aquellos entonces, yo hacía el recuento la semana pasada, Marco Antonio León Hernández, que hoy es regidor, estaba en esa legislatura, hoy Sonia Rocha, que hoy es la secretaria de la Mujer, estaba en esa legislatura, por cierto, presidenta de la Comisión de Salud, y bueno, otros tantos personajes que no salen de la élite política de Querétaro. Y la discusión en torno a la despenalización del aborto sigue siendo un tema vetado en el Congreso del Estado. Tú has presentado una iniciativa, Max, una iniciativa que no ha entrado a comisiones hasta donde entiendo. La semana pasada lo que vivimos fue, algunos lo calificaron como un albazo por parte de Acción Nacional, sesionando en esta Comisión de Procuración y Administración de Justicia, una iniciativa que presentó Polo Hospital, entiendo, la detienen, no llega así entonces al pleno del Congreso. Y por ahí Andrea me parece que estaba debatiendo la posibilidad de que tu iniciativa, la iniciativa que habías presentado sobre la despenalización, pues se llevara a comisiones, Max. ¿Cómo estamos con ello? Bueno, primero quiero aclarar que no es mi iniciativa porque es una lucha que yo no puedo meterme así como de repente que uno es el que impulsa justamente que se reconozca este derecho en las leyes locales, ¿no? Sino es una lucha de colectivos de mujeres. Claro. Que inclusive ganaron un amparo, Clau. Así es, ADAX Digitales, ¿no? Sí, ADAX Digital, ¿no? Para que se reconozca finalmente el derecho, pero particularmente la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? O de la interrupción anticipada del embarazo, como se le quiera llamar. Yo te quiero decir que lo que yo presenté tiene 3 pies y el primero particularmente es una posición personal que es la prevención, ¿no? Okay. Ese ya se aprobó, es un exhorto que me da mucho gusto que se haya aprobado porque se aprobó por unanimidad. Lo que lamento es que no se haya hecho nada. Por eso es que los exhortos luego son llamadas a misa, ¿no? Claro, sí lo hemos dicho siempre. Lo que solicitábamos al Estado es poner todavía mayor empeño, sobre todo en sus espacios que tienen en medios, el pautado que tienen en los medios tradicionales, en redes sociales, los espacios que tienen espectaculares, en donde pueden poner estos cartelones, ¿no? Y evitar un tema que es el embarazo en niñas y adolescentes, ¿no? Que es un tema preocupante por las consecuencias que tiene en muchos sentidos, ¿no? Para estas pues pequeñitas, en algunos casos adolescentes, pero niñas también. Sí, claro. Querétaro no es de los que tiene una mayor problemática en términos per cápita a nivel nacional, pero aún así me parece que es un tema que tenemos que continuar apuntalando esta estrategia nacional para prevenir justamente el embarazo en niñas y adolescentes, ¿no? Oye, Max, ahí me voy a detener un momentito. Tú dices prevenir el embarazo entre niñas y adolescentes, pero muchas de esas niñas pues han sido víctimas de abuso sexual. Sí, es cierto. Y bueno, pues me parece que son temas que van vinculados, ¿no? O sea, también la violencia familiar, donde Querétaro lamentablemente ahí sí está en los primeros lugares nacionales y que bueno, pues justamente está vinculado, ¿no? Entonces son temas donde hay que tratar de incidir más y donde creo que ahí sí en este caso, Clau, particularmente me parece que hay más que hacer por parte del ámbito ejecutivo que en lo que ya está hecho en el ámbito legislativo, ¿no? Pero luego vienen otros 2 temas. La despenalización de la interrupción anticipada del embarazo, que el Código Penal de Querétaro todavía prevé prisión. Si una mujer puede ir a la cárcel si se practica un embarazo y la persona quien se lo practique aún con el consentimiento de la mujer o persona gestante, como también se le llama. Y entonces es una situación, Clau, muy delicada en términos, ya no solamente quiero ser muy claro, Clau, yo no estoy ni siquiera debatiendo el fondo que normalmente ha dado este enfrentamiento entre posiciones de orden ideológico, inclusive también temas de orden religioso, sino la parte jurídica. ¿Por qué tiene que ver la parte jurídica con la iniciativa? Porque ya se ha fallado por parte de la Corte que las mujeres tienen este derecho a decidir
pero particularmente que es inconstitucional cualquier código penal, independientemente de en qué lugar de la República estemos, que penalizar el aborto. Claro. Y Querétaro no ha armonizado su código en ese sentido. Dame unos minutitos, Max, tengo que hacer un corte y regresando del corte me gustaría entrar justo en ese detalle. Es decir, si la Corte ya se pronunció en torno a este tema, entonces, ¿qué estamos entreteniendo en el Congreso local? Exactamente. Vamos al corte, usted está escuchando Así las cosas, no le cambie, regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Seguimos aquí en cabina platicando con Arturo Maximiliano sobre esta iniciativa de despenalización del aborto. Y platicábamos antes del corte, mi querido Max, para ir concretando a propósito de lo que está sucediendo o debe de suceder en el Congreso. Me decías, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en torno a este asunto. Se supone no debería de criminalizarse a ninguna mujer en este país que optara por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas. Eso hay que decirlo también, ¿no? Exactamente. Y entonces el debate en el Congreso, ¿de qué se trata? Es que ese es lo que yo también digo, Clau. A ver, y quiero poner en claro de lo que pasa, de los hechos, Clau, no solamente de lo que uno luego quisiera. O sea, no somos promotores de la práctica del aborto, que quede muy claro. Sí. El tema es que hay mujeres en Querétaro que están acudiendo en este derecho que ya les reconoce la Corte y que está reconocido prácticamente en todos los estados del país, pues ante la decisión difícil, muy compleja, seguramente con muchas situaciones que se han analizado en muchas áreas de la ciencia, de psicología, muchos temas muy complejos que debe ser el después de tomar esta decisión. Pero tienen, o sea, al de estar penado en Querétaro, aún en contra del fallo de la Corte, pues quienes tienen un recurso, posibilidad de tener recursos económicos, se pues van lo a otros van a lados. practicar a otro lado, es la realidad. Claro. ¿Qué pasa con quienes no tienen el recurso? Algunas ante la necesidad, la decisión y la desesperación, pues acuden a clínicas completamente clandestinas, en circunstancias que ponen en riesgo su vida, su salud de forma permanente. E incluso que a veces no logran interrumpir el embarazo y ese bebé viene lastimado ya. Así es, entonces esto es lo que está pasando en la realidad. Claro. El derecho está, Clau, es decir, si una mujer que vive en Querétaro quiere interrumpir el embarazo, pues lo único que tendría que hacer es pedirlo por vía de amparo, pero por favor, Clau, por favor. No todos tienen para pagar un amparo, No, además. y además, ¿cuánto tiene el amparo? Pues claro. no, o sea, no va a ser posible, ¿no? Entonces, y luego el tema es quién te lo va a practicar, porque si el Código Penal dice que no solamente incurre en un delito la persona a quien se lo practican, sino quién se los practica, porque tiene que haber un médico idealmente, entonces va a decir, oye, espérame, a lo mejor tú tienes un derecho, pero en lo que son peras o manzanas yo no lo voy a practicar. Y entonces, claro, de nueva cuenta, el clandestinaje, ¿no? ¿Quién te asegura que las personas que lo practican son siquiera médicos, Clau? Claro. ¿Con qué tipo de Sí, aparatos, con qué tipo de condiciones salubres, ¿no? Y entonces ahí entra el tema de la legalización, que es un tema completamente, es complementario, no solamente es la despenalización, sino que se pueda practicar de forma legal por clínicas públicas o privadas, donde la Corte ya volvió a fallar en el 2025, después de que presentara yo la iniciativa también de reforma a la Ley de Salud, donde dice claramente que las entidades de la Federación tienen la obligación en sus instituciones de salud, hospitales, clínicas, ante la solicitud de una mujer o persona gestante de practicar una interrupción anticipada del embarazo, practicársela. Okay. ¿No? ¿Con qué tema? Bueno, pues sí puede haber la objeción de conciencia del claro, médico y sí podría excusarse de hacerlo y lo tendría que hacer otro que no tuviera esa
Objeción de esa conciencia. objeción de conciencia, ¿no? Y en la iniciativa que planteó hay otras causas donde son excluyentes de responsabilidad para la mujer, inclusive después de las 12 semanas. Está el tema de la violación, está donde corre el riesgo de la madre, de forma certificada, donde viene mal el bebé en términos físicos o mentales, y puede ser también de la misma forma acreditado. Entonces hay elementos también que aún después de las 12 semanas puede haber una condición que exceptúe de responsabilidad a la mujer. Entonces lo que se busca es armonizar lo que ya la Corte determinó como inconstitucional, que es que se penalice en cualquier código penal estatal a la persona la mujer que interrumpe el embarazo anticipadamente, y la obligación que tienen las instituciones de salud del Estado de prestar el servicio ante la solicitud de una mujer, es decir, en un plazo no mayor a 5 días a partir de la solicitud. Oye, Max, ¿y es posible que esta iniciativa que estás proponiendo se discuta en alguna comisión? No, de hecho se tiene que discutir. Además, ¿Y esto va a reabrir el debate? Sí, por supuesto, y además, Clau, te voy a decir una cosa, a mí me llamó la atención, y lo digo muy respetuosamente, que pareciera una amenaza cuando un compañero legislador dijo que lo iban a dictaminar en el mismo sentido. Está bien. A ver, está bien, me refiero en términos políticos, en términos jurídicos, no tiene ningún sentido que sigamos como está Querétaro, porque hay una contradicción total en lo que ya la Corte dijo que es inconstitucional y lo que nosotros tenemos en nuestras leyes. Pero lo que queremos es que se dictamine. Ojo, no confundir. El dictamen de una comisión, que puede ser en sentido negativo, como se falló. Como la de Procuración de Justicia. Exactamente. Y otra es que el Pleno, que somos los 25 diputados, no podamos darle un nuevo sentido a ese dictamen en forma positiva, como venía planteado. Ok, es decir, ¿no necesita la aprobación de la comisión para pasar al Pleno? Necesitamos que dictamine la comisión, y la comisión puede dictaminar en dos sentidos. ¿Negativo o positivo? O con reformas, o sea, si puede meterle mano a lo que, no en esta particular, o bueno, inclusive en esta, ¿no? Puedes hacerle modificaciones y presentar un dictamen al Pleno en sentido positivo, pero distinto al que presentó el diputado que en ese caso generó la iniciativa, ¿no? Entonces, no es muy complejo, insisto, es negativo, ¿no? Es con reformas y es en los términos presentados en la iniciativa para tratar de simplificarlo. Básicamente podríamos pensar que lo resumimos que puede ser en esos tres sentidos, pero el órgano máximo es finalmente el Pleno y puede modificar los términos en que viene el dictamen. Por eso la insistencia y el respeto total, por la razón que sea. Yo jurídicamente no la entiendo, pero puedo entender algunos temas que quizá confundan la parte de estar a favor del aborto con los temas que ya están determinados dentro de las instituciones mexicanas, que luego decimos que somos respetuosos y no somos tan respetuosos, porque la Corte tiene ese papel, es nuestro máximo tribunal constitucional. Claro, entonces, ¿qué hace la Corte cuando falla en ese sentido? Pues deja claro que es constitucional y que es inconstitucional en violación a derechos de mexicanas y mexicanos, y aquí ya falló. Entonces, bueno, si hay diputados que confunden su posición con respecto al aborto, que a lo mejor hasta coincidimos, muy probablemente coincidamos. Una posición personal. Una posición personal, claro. Es decir, si yo estuviera en esa circunstancia, yo te hablo aquí como hombre o como pareja, si yo lo impulsaría a mi pareja que lo hiciera, y yo te diría que la respuesta es no. Pero de ahí a confundir con el tema de lo que no puede decir nuestro Código Penal, que es que una mujer pueda ir a la cárcel por interrumpir el embarazo anticipadamente, y que una institución de salud no tenga la obligación de atender a quien así lo decida, eso es diferente, Clau. Eso es muy diferente. Mi posición no es en un tema, es pro derechos, pero no soy promotor de que la gente tome esta decisión. Yo conozco instituciones públicas y privadas, y particularmente las segundas, que acompañan a muchas mujeres, particularmente mujeres jóvenes, fuera de matrimonio también,
para que pues justamente conserven, ¿no? Su bebé y lo tengan y lo tengan bajo su tutela o lo puedan inclusive dar en adopción, ¿no? Entonces yo soy más de la idea de la prevención, de los sí, aclaro, de los sí métodos. Este no es un método anticonceptivo, no es una política pública en Estados Unidos, me parecía un sinsentido. Yo leí un libro muy interesante, se llama Free Economics, hay varias, creo que hay como ya 4 de estos libros, pero una publicación donde hablaban de la decisión que se tomó en Nueva York para legalizar el aborto y que a final, después de unos 20, 30 años, tuvo una incidencia en la baja de los delitos. Para mí no es una política pública este tema, claro. Es un asunto de la parte constitucional ya fallada y ya otorgado ese derecho. Mi querido Max, el tiempo se me termina, pero esta es tu casa, Max, y creo que esto es una discusión de largo alcance, de largo aliento, que se tiene que resolver en algún momento. Mi querido Max, esta es tu casa. Muchas gracias, Clau. Vámonos al corte, son las 8:41, regresamos. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Regresamos. Así las cosas. Servimos para informar, informamos para servir. Continuamos. Aquí en cabina, ya lo escuchó usted, Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño. Mi querido Lalo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento, Claudia, muchísimo. Qué emoción me da volver a verte, cara, qué gustazo. Muchas gracias, Lalo, querido. Qué padrísimo volver a verte y estar contigo. Muchísimas gracias, Lalo. De verdad me da mucho gusto tenerte aquí y restablecer esta comunicación a través de los medios de comunicación. Y hoy el tema que nos convoca, pues es el tema que a todos los mexicanos y mexicanas, queretanos y queretanas, les importa para los próximos días. El famosísimo Buen Fin, mi querido Lalo. Así estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos porque ahora nuestra muchacha cumple sus primeros 15 años. Oye, ¿ya 15 años? 15 años Wow. que ya tenemos en el Buen Fin. Ya ha sido, bueno, es la propuesta y es un programa que nace propiamente de la iniciativa privada a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Y bueno, ahora es todavía un poquito con un pushing por parte del gobierno federal, en donde se fusiona el Buen Fin y Hecho en México. Okay. Y luego, pues, la 15ª edición, qué padre, estamos muy contentos. Oye, entonces, esta 15ª edición es todo un reto, porque recuérdame un poco, Lalo, hasta donde mi memoria da, fue durante la administración de Felipe Calderón, ¿no? Cuando arrancó esto, después de esta pequeñísimo intento de pandemia con la influenza, ¿te acuerdas? Así es. De hecho, arranca en el mes de noviembre también, y arranca en el año 2000, bueno, en Querétaro en el año 2011. Ya. Ajá, ahí arrancamos. Ese es el registro que tenemos, que propiamente me tocó a mí. Sí, exacto. El lanzamiento del Buen Fin. Tu primer liderazgo en la Canacope, ¿no? Así es, exactamente. Fue mi primer liderazgo en Canacope, en donde estuvimos primero en Los Pinos con el presidente Calderón, en donde se hizo la presentación majestuosa de este programa que, mire, que ha sido tan bueno que todavía subsiste. Exacto, ya 15 años. Ya, son 15 años. Oye, y en aquellos entonces lo que se buscaba era reactivar el tema económico para los pequeños comercios, pequeños y medianos comercios que estaban atravesando por una crisis importante en aquellos entonces. Pero yo diría, Lalo, esa crisis no ha dejado de existir, incluso después del 2020 me parece que todavía quedó con más fuerza. Sí, es muy precisa tu anotación, efectivamente. El Buen Fin nace para enfocarnos en la economía familiar, para apoyar a la economía familiar, para apoyar a los pequeños negocios, apoyar a esas pymes o mipymes que existían o que existen en este momento, y que realmente ese es el principal objetivo. Después ya se fue generando como una estrategia de consumo interno, y eso pues, obviamente tuvo su muy buen impacto, porque todo el mundo lo criticaron porque decían que éramos el símil a un Black Friday. Ok, ¿no? Sí. Y entonces, toda proporción guardada, por supuesto. Totalmente. Pero bueno, y entonces empezó a crecer este gran programa que viene, te digo, por parte de la iniciativa privada. Y a mí lo que más me gustó es que
se pudo dar a conocer el programa mediante la coordinación, obviamente, de la iniciativa privada con el gobierno, ¿sí? Y por qué no decir, obviamente, impulsando el beneficio social, ¿sí? Y también trayendo una protección totalmente al consumidor, porque quiero decirte que aparte de todo, ahorita estamos muy enfocados en dar un seguimiento muy personal al consumidor, en que realmente le genere una verdadera experiencia en lo que es el Buen Fin, y también obviamente haciendo una política muy puntual del consumo responsable, ¿no? Sí, claro, consumo responsable que tiene que ver con temas de crédito, con comprar de manera consciente. ¿Cuántos comercios se están sumando a esta estrategia del Buen Fin? Fíjate que ahorita estamos muy contentos porque nosotros hicimos una perspectiva de cuál era el crecimiento para este año. Estamos considerando alrededor de 25,000 comercios nada más en lo que es el estado de Querétaro. Bien. Fíjate que lo que son las cosas, en la primera edición del Buen Fin en el 2011, tuvimos resultados positivos, porque fueron un total de 148 millones de pesos en aquel entonces de la rama económica, y quiero decirte que ahora vamos por una perspectiva muy fuerte, son 2,300 millones de pesos. 2,300 millones. Así es. En el estado de Querétaro. En el estado de Querétaro nada más, porque la perspectiva propiamente a nivel nacional es de 200 millones de pesos. Y nosotros estamos calculando un crecimiento del 15.7% conforme a lo del año anterior. Ya, eso es mucho y poco. ¿No? Es mucho y poco, porque todavía nos falta, hoy es como el Teletón, que ahí todavía nos falta mucho por hacer y mucho por recaudar. Pero bueno, quiero decirte que ahí es donde se ven las ganas de fortalecer a la economía. Pero fíjate que ahora este Buen Fin trae como que una particularidad, ¿no? Y que es, si bien es cierto, nació apoyando a las empresas familiares, ¿sí? Ahora la idea es que se siga apoyando a las empresas familiares, pero principalmente generar el consumo local. Bien. En aquellos comercios que ya son una tradición en nuestro estado, ¿no? Por ello rescatan también este asunto de Hecho en México, ¿no, Lalo? ¿Qué tanto empuje está ahí nada más aquí? Lo de Hecho en México, claro. Lo del viernes muy mexicano, que okay. de la mano. Se hace lo de Hecho en México, que quiero decirte, ahí te va el chisme y para todo tu auditorio, somos la primera cámara de comercio en Querétaro en tener el distintivo Hecho en México. Sí, o sea, sí. Eso fue un logro por parte de todos los que colaboramos en Canacopo y lo llegamos a tener. Y sí, estamos buscando que efectivamente los productos locales, los productos nacionales, sean los más beneficiados en este Buen Fin de esta edición 2020. En un minuto, mi querido Lalo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente y qué es lo que no tiene que hacer la gente en este Buen Fin? Primero y antes que nada, lo que no tenemos que hacer es llevar a cabo, más bien caer en la mercadotecnia. Debemos de tener un consumo responsable, no debemos despilfarrar nuestros recursos, consideramos que nos cuestan mucho trabajo, y que sí, obviamente, si vamos a hacerlo planificando, obviamente, nuestro presupuesto, y que realmente no el día de mañana vaya a ser contraproducente para todos, ¿no? El uso responsable de la tarjeta de crédito y obviamente también el uso responsable de efectivo y de tener todos los cuidados necesarios. Pero es bien importante siempre, como les dije, vamos a tener una relación muy estrecha, vamos a estar coordinando ahí con algunas autoridades, con Profeco, con la COT, con la Secretaría de Turismo, con muchísimas autoridades para que ustedes vivan de una verdadera experiencia de esto que se llama el Buen Fin. Oye, seguridad, Lalo. Sí, fíjate que ya tanto el gobierno del estado como los gobiernos municipales están implementando operativos y estrategias suficientes para que esta experiencia se viva plena, con tranquilidad, ¿sí? Pero bueno, aún así tenemos que tomar todos y cada una de nuestras precauciones, porque hemos de recordar que cuando la ocasión hace el ladrón, y entonces debemos de cuidar muchísimo. Mi querido Eduardo Chávez Hidalgo, el tiempo es brevísimo en la radio, pero esta es tu casa, se abren las puertas y las ventanas. Bienvenida a Nueva Cuenta. Muchas gracias, Lalo. Qué bueno tenerte Nueva Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias, Lalo. Un placer platicar contigo como siempre. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por el programa. Muchas gracias, Lalo. Nosotros ya nos vamos. Son las 9 de la mañana con casi 55 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por su sintonía, pero sobre todo, gracias por su escucha y por su credibilidad. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres, porque también tengo madre. Nos escuchamos el día de mañana en la misma frecuencia.
Esto fue Así las Cosas. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión.